Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar las clases de Bash Shell Scripting. Bueno, ¿qué es Bash Shell Scripting? Básicamente son scripts o programas que se crean como archivos de texto para Linux, que siguen cierta estructura particular. Em, Se necesita básicamente un editor de texto para poder poner los comandos y darle permisos especiales al archivo para que se vuelva un script. Nosotros ya hemos visto hasta ahora algunos visores de texto como Cat, Less y More, pero estamos hablando de que necesitamos editores de texto para poder editar texto. Hay varios editores de texto que podemos usar, Nano y Gedit, ya depende de cada uno cómo prefiere hacerlo. Durante las clases vamos a utilizar el Gedit. Como dijimos, el Bash Shell Scripting básicamente son scripts que permiten programar en cierta manera, ¿verdad? Como un lenguaje de programación, comandos de shell y ejecutarlos mediante un solo archivo. Están identificados por una etiqueta especial que se pone al inicio del script, que es numeral, símbolo de admiración, /bin/bash. Este es un ejemplo básico. Tenemos una primera línea donde se define la etiqueta del intérprete de comando con el que se va a ejecutar ese script y el primer comando que va a ejecutar ese script, en este caso echo hello world. Vamos a hacer el ejemplo en nuestro Linux. Vamos a crear el archivo ejemplo 1. Vamos a escribir /bin/bash y luego echo hello world. Vamos a guardar, cerramos. Como dijimos, este archivo, además de utilizar un editor de texto, le tengo que dar permisos especiales. Habíamos visto que en Linux existe un permiso especial llamado de ejecución, que es el que tengo que activar para que este script sea ejecutable. Vamos a cambiar los permisos del archivo. Ahora ya vemos que el archivo tiene permiso de ejecución y vamos a ejecutarlo. Se ejecuta con un punto barra ejemplo 1 y vemos que imprime lo que le pedimos que nos muestre. Siempre es necesario establecer o de alguna manera verificar los permisos necesarios del archivo para ejecución. Otra particularidad que tienen los scripts, así como los mismos comandos de Linux, son la capacidad de redireccionar las salidas y las entradas. El estándar input siempre va a ser el teclado o lo que yo meto por teclado. El estándar output siempre va a ser la salida por monitor. Y existe además una salida estándar llamada estándar error o estado de error, donde se va a almacenar un valor dependiendo de que si el comando dentro del script dio un error o no. Con esto entonces yo puedo redirigir, por ejemplo, en vez de la salida estándar que sea el monitor, redirigir la salida a un archivo. Por ejemplo, yo podría redireccionar la salida de mi script a un archivo en vez de que salga por el monitor. Lo que hicimos ahora fue redireccionar la salida con este carácter a este archivo. Si yo veo ahora el contenido de ese archivo, voy a ver que tiene la salida del comando. Ya sé cómo crear un script, ya sé cómo imprimir un texto. Ahora, ¿cómo puedo hacer asignaciones de variables? Vamos a volver a abrir nuestro primer archivo, de ejemplo. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear una variable llamada string y le vamos a asignar el string hola mundo. Vamos
Vamos a dejar ese eco. ¿Cómo invoco esa variable? Con el símbolo de peso y el nombre de la variable. Entonces, de esta manera yo estoy asignando este string a esta variable str. Y ¿cómo invoco esa variable? Poniendo el símbolo peso y el nombre de la variable. Vamos a darle a guardar. Y ahora vamos a volver a ejecutar nuestro archivo. Como vemos, ejecuta el hello world original del eco original y el segundo eco a través de una variable. Es importante siempre recordar de poner el símbolo peso, porque en caso de que yo no lo ponga y ejecute, si se fijan, lo que imprime el eco es simplemente el nombre str. ¿Por qué? Porque el intérprete de shell asume que esto es un string de la misma manera que esto que estaba acá. Ok. Nuestro siguiente paso será, bueno, cómo realizar, por ejemplo, condicionales, como if. Bueno, vamos a poner if, que también soporta. If vamos a hacer un ejemplo. Un poco tonto, pero para poder completar. Entonces definimos la condición. Entonces lo que va a hacer si la condición es verdadera y se termina con un fin. Esto lo guardamos. Lo volvemos a ejecutar. Y tenemos nuestras dos primeras impresiones y la impresión condicional cuando la condición era verdadera. Obviamente iba a entrar ahí, ¿verdad? Porque bueno, la condición siempre iba a ser verdadera. La idea entonces es ahora evaluar, por ejemplo, o hacer un else. Else. En este caso tenemos de vuelta nuestro if. Lo que hemos modificado es, bueno, cómo poner un signo, ¿vale? Y se termina con el fin. Vamos a guardar. Ejecutamos. Por ejemplo, vamos a cambiar ahora para que la condición no sea verdadera. Vamos a guardar. Y ahora entro en la parte de la condición falsa. ¿Cómo yo puedo utilizar variables aquí en vez de utilizar strings? De la misma manera que con el ejemplo anterior. Por ejemplo, decimos que t va a ser igual a foo y que vamos a poner t1 y que t2 va a ser igual a var, y aquí cambiamos las palabras por las variables. Eso, 1 y peso T2.
Le damos guardar y ejecutamos. Por ejemplo, si queremos que entre en la condición verdadera, vemos cómo entra en la condición verdadera. Eso es todo por esta primera clase. En la siguiente clase vamos a ver cómo utilizar estructuras repetitivas y cómo ingresar datos a través de la entrada estándar, que es el teclado. Nos vemos en la siguiente clase.